María, María, María la Madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. María, 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 María la Madre de Dios. Por la incomprensión del misterio. María no comprendía tampoco ese misterio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué está pagando él lo que otros vienen a juzgar con todo el bien que les ha dado a ellos? Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que decir que María era mujer o es mujer, ser humano, no disminuye para nada la grandiosidad de María, al contrario, sino que sublime por ese verdadero ejemplo de maternidad, que aunque no comprendía, se mantenía firme en la promesa de Dios. Y por ello es que la Iglesia le concede estos dogmas. Ojo, cuando hablamos de que la Iglesia le concede, no es que los crea, los reconoce. La Iglesia no inventa, sino que los descubre a través del análisis y, de la y del profundizar del misterio. Muchas personas, sobre todo nuestros hermanos separados, dicen que los dogmas son creación de la Iglesia y que por lo tanto nos prohíben a nosotros pensar sobre un dogma, ¿no? Un dogma no es una creación de la Iglesia, es una enseñanza para evitar error. Entonces, ¿qué significa eso? Hay un mensaje, hay una enseñanza por la que de alguna u otra manera toda la Iglesia, todos los bautizados necesitamos, ojo, necesitamos creer. Y entonces la Iglesia lo proclama como dogma. ¿Por qué? Porque es una ayuda. Por ejemplo, supongamos que, con las salvedades del caso, supongamos de que estamos en la familia y tengo una infección de garganta. Entonces, la mamá o el vecino, ¿no? Dale esto de que me hizo bien, la clásica. Y bueno, es un antibiótico. Y después dice, no, el antibiótico le ayudó, los antibióticos ayudan. Y todo el mundo sabe que los antibióticos ayudan ante una infección. Todo el mundo lo sabe. Ahora, cuando alguien va a estudiar ingeniería química o cuando va a estudiar farmacia, ya va sabiendo que los antibióticos ayudan. Pero ya en la especialidad que va a hacer, profundiza eso que todo mundo sabe y por lo tanto demuestra y da argumentos de por qué los antibióticos curan. ¿Por qué he puesto este ejemplo? María es madre. Todo el mundo sabe que María es madre. A nosotros nos dice María nuestra madre y ese es un dogma. Cuando ya estudiamos la teología y específicamente la mariología, entonces encontramos los fundamentos. Padrecito, ¿quiere decir que usted nomás lo sabe? No, por eso es un dogma, porque es una enseñanza universal para que todos creamos. Y en ese creer, entonces aumente y fructifique nuestra fe. No es una creación gratuita. Y vamos a ver, porque brevemente, para no alargarnos mucho, vamos a ir viendo también esos fundamentos bíblicos que argumentan esos dogmas. En este sentido, vamos a ver a María como una mujer sincera. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se guardaba las dudas, sino que meditaba en su corazón. Es muy diferente. María no sabía cómo iba a ser posible de tener un hijo si no conocía varón. Pero después el Evangelio de Lucas dice, todo eso lo guardaba en su corazón. La palabra guardar es una traducción que hacen al español, pero en griego dice meditaba. Bueno, la verdad es que la palabra dice rumiaba, pero es muy feo decir que María rumiaba en su corazón, ¿no? O sea, la traducción literal del griego tendría que decir rumiar. ¿Pero por qué rumiar? Porque entonces María le daba vueltas en su corazón. Era una meditación de oración en el corazón. Claro que en el españolito, imagínense, puede decir que María rumiaba en su corazón, sonaba feíto, entonces mejor lo guardaba en su corazón.
Y era sincera porque no se guardaba eso. No se guardaba de tal manera de que incluso le buscó la respuesta. No es que se acobardó. Una mujer trabajadora, porque el texto de Lucas está ambientado no en un momento de oración. No dice María estaba orando o estaba en el templo, sino el ángel se le apareció en un momento en el que ella seguramente estaba en sus actividades. Y por lo tanto, no es que estaba por ahí paseando, caminando. Bueno, en ese tiempo no había celular, parece que estaba chateando o mirando TikTok, ¿no? Sino que estaba en las cosas que le correspondían dentro de la familia. Una mujer valiente, porque, y aquí uno valiente y decidida, porque parece muy sencillo lo que sucede en los evangelios y quizás por no contextualizarlo no valoramos lo que significaba eso. Por ejemplo, Jesús se perdió a los 12 años y de alguna otra forma el poder, bueno, es muy bonito meditar sobre los 3 días de búsqueda entre José y María, ¿no? Para Jesús. Esa es una meditación que hago yo sobre el matrimonio, pero ahorita no lo vamos a hacer. Solamente el momento en el que después de 3 días de búsqueda, incluso entre los familiares, llega al templo. El templo, no sé si en algún momento me han escuchado hacer esta explicación, el templo tiene 3 partes. El templo de Herodes, el templo de Jerusalén de Herodes, tenía 3 partes. Tenía la parte del patio grande, donde entraban todos. Es allí donde estaban los comerciantes, los vendedores, los cambistas, de donde Jesús bota a toda esa gente. Era el lugar donde entraban las mujeres, los varones, los niños, todos. Y era el patio, ¿no? Después de pasar por las puertas de ingreso. Después de esa parte había una zona que era solamente de varones, y ahí ingresaban solamente los varones. Cuando Jesús, José y María fueron a presentar al niño al templo, por eso en la parte del patio es donde estaba la profetisa Ana y Simeón, donde encuentran a Jesús, José y María. Pero después José entra solo con el niño a presentarlo, porque solamente se presentaban a los varones primogénitos. No se presentaban a las mujeres en ese tiempo. Entonces entraba José varón y el niño varón. Entonces, en esa segunda parte no entraban las mujeres. Había una prohibición de ingreso de las mujeres. Y en la tercera etapa, que era la etapa del santo, es donde solamente entraba el sacerdote a ofrecer el incienso. Y después estaba la última planta, que era el Santo Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza, donde estaba en algún momento primero las tablas de la ley, pero en el momento del tiempo de Jesús ya no estaban las tablas de la ley, sino se había hecho una madera bañada en oro, donde estaban las 4 letras del nombre de Dios, el tetragrama, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde dice Lucas que encuentra a Jesús? A Jesús lo encuentran conversando con los maestros de la ley, es decir, en el segundo nivel del templo, es decir, donde una mujer no podía entrar. ¿Y quién corre a abrazar a Jesús? María. ¿Y quién le dice nada? Esos mismos maestros que después llevan a la adúltera y le exigen a Jesús, no dijeron nada. Y la pregunta que surge es, ¿con qué personalidad habrán visto esa mujer que no fueron capaces de reclamarle nada? ¿Con qué ansiedad fueron capaces de poder ver a esa mujer que no fueron capaces de poderla retirar, por decir así, sino de dejar que se encontrasen con su hijo? Luego de esto, ya en el Evangelio de Juan, dice el evangelista que María estaba delante de la cruz de Jesús. Según la forma de la crucifixión de los romanos, nadie podía acercarse a la cruz, ni siquiera
las personas más cercanas. De alguna otra forma, los maestros de la ley, los jefes, ¿por qué estaban caminando y burlándose de Jesús? Porque ellos tenían que confirmar que se estaba llevando a cabo el edicto de Poncio Pilatos. Entonces eran ellos los que caminaban delante, como confirmando que se había ejecutado la sentencia. Pero estaba también María, su madre. Y dice San Alfonso María de Ligorio, ningún soldado se atrevió a sacar a aquella mujer. No sabemos si por ver tanto dolor en una persona o tanto valor en una persona, porque fue capaz de soportar la contemplación de la muerte de su hijo estando de pie. Entonces, María es una mujer fuerte también. Es una mujer que demuestra esa perseverancia, porque incluso cuando su hijo muere y esos 3 días del sepulcro, desaparece de los evangelios. Y aparece solamente en la narración de Pentecostés. Lo que podríamos decir de que entonces todos los discípulos, Jesús va detrás de cada uno de los discípulos, va detrás de los que se van a Emaús. Se le aparece a Simón, dice el texto del Evangelio de Juan. Se le aparece después a los 11. Si estaban 10 nada más porque Tomás no estaba, se le aparece otra vez. ¿Y dónde estaba María en esas apariciones? Y dice un estudioso de la Biblia, María mantenía la esperanza. Jesús se apareció a quienes habían perdido la esperanza. Jesús se apareció a quienes tenían el corazón sin esperanza. María era perseverante en la esperanza. Era una mujer dócil porque entonces también terminó diciendo, hágase en mí según tu palabra. Y lo mismo que Jesús manifestó en el huerto de los olivos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa ternura de madre, incluso en el momento más doloroso que fue el camino de la cruz, fue capaz de estar junto a su hijo para poder darle ese valor que necesitaba. Es así que entonces la Iglesia nos regala estos dogmas marianos. María, Madre de Dios. Al decir madre, nos hace referencia a todo lo que significa esa acción de maternidad. Es madre amable, porque entonces es modelo de ternura para con su hijo, es modelo de fidelidad para con su hijo, y por lo tanto da también esa luz de la cual se revistió ella al momento de aceptar la misión del Señor, para que cada madre sea también esa guardiana de la luz de la fe. Es la madre del buen consejo, porque de alguna u otra forma, recordando el Evangelio de Juan, cuando estaban en las bodas de Caná, les da el consejo más grande a aquellos siervos para que se haga realizable el milagro. Hagan lo que Él les diga. Por lo tanto, como madre, nos orienta hacia el encuentro con Cristo. Es esa madre que no solamente es madre de Cristo, sino que el mismo Cristo desde la cruz nos la regaló, diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y en ese hijo, al recibir a la madre, la Iglesia recibe la maternidad de aquella que nos ha de guiar, nos ha de llevar hacia el Redentor y nos ha de dar la seguridad de que junto a ella podemos alcanzar misericordia. El Papa Francisco, cuando proclamó el año de la misericordia, manifestó
que María, recordando esa cualidad que tenemos en las letanías, María es madre de misericordia. Y es madre de misericordia no porque ella la da, sino porque el Hijo le ha dado la gracia de gestionar esa misericordia. María, como madre, es modelo no solamente para las mujeres, sino para todo bautizado, porque no es solamente la mujer la que tiene que tener una cualidad de acogida, de protección, de ternura, de amor, de guardiana de la fe, sino todo aquel que quiere llegar a su Hijo. En este sentido, María es también inmaculada, es decir, preservada del pecado original. ¿Qué significa inmaculada? ¿O a qué nos lleva? A que entonces María recibe con todo derecho nuestro amor y nuestra aclamación. A diferencia de Dios, que a Dios se le adora, a María se le venera. Y se le venera con ese amor especial, con ese amor de madre y sobre todo con ese amor con el cual sabemos que ella, como ser humano, nos mostrará ese camino hacia el Hijo. El preservarla del pecado original no significa que María no sentía. Ojo, que María se haya preservado o haya sido preservada del pecado original le ha quitado las consecuencias del pecado original. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado original? Por ejemplo, darás a luz a tus hijos con dolor, le dice el Señor, dice Dios a Eva. En el Evangelio de Lucas nos narra brevemente el nacimiento de el nacimiento de Jesús, y María inmediatamente después de dar a luz a su hijo lo envuelve en retazos de su vestimenta como si fueran pañales. No es muy sencillo que una mujer después de dar a luz, con el dolor que eso provoca, esté en actividad. Y ella sí. Y por lo tanto no tenía esas consecuencias del pecado original. Lo que no significa de que no sufría con su hijo. Lo que no significa de que no padecía el dolor que también padecía su hijo al verlo humillado, vejado, maltratado y finalmente crucificado. La Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada, no la hace menos ser humano, sino que la hace más ser humano desde ese plan original de Dios. María es virgen antes, durante y después del parto. Y por lo tanto, eso le da esa dignidad de pureza. En ese aspecto de poder saber que para que el Hijo del Dios pueda venir a este mundo, el instrumento para llegar aquí tenía que tener esa misma dignidad. No ser Dios, sino una pureza íntegra. ¿Y cómo es posible? Santo Tomás de Aquino decía, bueno, antes del parto es posible, pero durante y después hay un autor franciscano que seguramente me voy a acordar durante el camino, que decía, así como la luz del sol atraviesa el vidrio de una ventana sin estropearlo, y nosotros sentimos los efectos de esa luz, asimismo, el Hijo, atravesando lo material de María, encarnando y asumiendo nuestra humanidad, atravesó el vientre de María sin romperlo ni estropearlo, sino manteniendo su dignidad. Entonces, la virginidad de María, de la cual es el fruto de ese don que Dios le dio, preservándola del pecado original, la pone en esa dignidad de madre de Dios,
en esa dignidad de Madre nuestra y de ejemplo de pureza y de misericordia. Finalmente, María asunta al cielo como fruto de aquello que significa el ser la llena de gracia. Si no tuvo el pecado original, entonces la angustia de la muerte no fue parte de su corazón. La muerte, en cuanto tal, no solamente algunos dicen, no, es que la muerte es fruto del pecado original. La angustia de la muerte es el fruto del pecado original. Porque entonces cuando una persona va a morir, ¿qué es lo que buscamos? Que descanse en paz. ¿Por qué no es capaz de morir? Algo le falta, hay una angustia, la desesperación de lo que habrá más allá. Por eso cuando se habla de que María pasó de este mundo y fue después elevada, asunta al cielo, se habla del tránsito de María. Porque María dejó este mundo, pero el Hijo no quiso que dejase el cuerpo inmaculado de María, sino que también tuviese la gloria de estar junto a Él en la eternidad del cielo. Esta asunción de María, que se refleja en el texto con el cual iniciamos esta pequeña meditación del libro del Apocalipsis, nos habla de esa mujer que no solamente en espíritu, sino también en cuerpo, está en el cielo, encima de esa luna que está bajo sus pies. Bien, queridos hermanos, de esta manera he querido presentar a María en estas cualidades de su maternidad, en estas cualidades de su ser inmaculada, en estas cualidades de su personalidad como mujer y fundamentalmente como modelo para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su atención.